Mencioné esta parte nada más, pero lo voy a retomar ahora. Es ¿por qué tengo que honrar el nombre del Señor? ¿Cuál es el camino? Lo hago de esta manera. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tengo que tener cuidado con el nombre del Señor? ¿Y qué representa y qué es el nombre del Señor? Esa es la parte que le dije hace un ratito que va a ser un poquito densa. Pero antes de eso, ¿por qué? Conoce seguramente los 10 mandamientos. Yo me acuerdo cuando era chico me los hicieron aprender de memoria. Ahora no me los sabría de memoria. Y están en la Biblia. Levanten la mano quien conoce los 10 mandamientos. Ni la mitad. No sé si es bueno o malo. ¿Los conoce de memoria o por haberlos leído en la Biblia? ¿Quién lo sabe de memoria? Nadie. ¿Yo así? ¿Más o menos? Bueno, a mí me los enseñó mi abuela, mirá vos. Hace como 50 años, no, más de 50 años. Están en la Biblia, Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento, versículo 3, dice el primero, dice, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te postres delante de ellos ni los adores. El Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el primer mandamiento, ocupa 3 versículos y nos está diciendo que de ahí surge la idea en base a la idolatría, lo que dice en el catecismo tradicional, no te hagas imagen o no adores otros dioses delante de mí. Eso, hacerse una imagen, poner algo por encima, creer que un ser inanimado, una estatua, un elemento X o una persona, ponerlo por encima de Dios, porque yo siempre hago la aclaración, idolatría no es solamente una estatua o una imagen, idolatría es todo aquello a lo que vos pongas en lugar de Dios. Y si bien decís, bueno, pero yo no pongo a fulanito en lugar de Dios, Dios es Dios, todo aquello a lo que vos le prestes más atención que a Dios, a lo que ocupe más tiempo en tu vida que Dios, a lo que le creas más que a Dios, a lo que cuando tenés que pedir un consejo vayas a esa persona antes que a Dios, a que creas más o te importe más la palabra que dijo fulanito de tal que la palabra que dice la Biblia. Y eso nos pasa mucho. No porque yo leí en tal lado, porque yo escuché en tal prédica, porque yo vi en YouTube, porque antes era, porque en la radio dijeron. Gracias a Dios la radio cristiana cada vez se escucha menos, porque cada vez se escucha menos radio. Y no tengo nada contra la radio cristiana, pero no me gusta la radio cristiana, aunque hice radio muchos años. Y me parece buenísima la radio. Lo que pasa es que en las radios cristianas son empresas comerciales, donde sencillamente usted va, dice, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, yo quiero poner un programa de radio. Ah, buenísimo, sí. ¿De qué tema? De tal tema. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Usted es pastor? No. Ah, entonces tiene que traer la autorización de su pastor. Buenísimo, genial, qué bárbaro. ¿Usted es pastor? Sí. Ah, bueno, listo, ok. ¿Qué horario quiere? Tal horario. ¿Cuánto sale? Sale tanto. Listo, pum, ya está. Entonces vos te podés sentar ahí delante del micrófono y decir cualquier burrada y ya está. Nadie te va a preguntar o a juzgar porque está bien. Entra en la parte de la diversidad de los entendimientos o de revelaciones o de visión de cada uno particular. Pero una cosa es tener una diferencia en visión y otra cosa es decir burradas. Y normalmente las radios cristianas nadie se prepara para lo que va a hacer, sino que hacen solamente burradas. Bueno, si nosotros le creemos más a lo que dice fulano, o tal radio, o tal programa, o la tele, o YouTube, o el predicador X, o el de moda, o el libro, más que a Dios, nos estamos haciendo imagen. Y tenemos que sacar eso porque Dios vio cómo termina el versículo, ¿no? Dios condena, Dios castiga la maldad. Pero el segundo, porque esto fue todo un relleno, en realidad el del que le voy a hablar es el segundo mandamiento. Éxodo 27 dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo el Señor no tendré por inocente al que se atreva a usar mi nombre en vano. En las dos encontramos más o menos el mismo patrón, ¿no? Si haces tal cosa, Dios te la da. Por algo es un mandamiento, por algo es ley. No tendré por inocente al que se atreva a usar el nombre de Dios en vano. Por eso tenemos que tener en cuenta que cuando vamos delante de Dios, yo tengo que honrar su nombre, santificar su nombre. ¿Qué significa
en vano. ¿Qué significa vano? La señora Real Academia Española, últimamente me estoy tomando mucho esa costumbre de ir al diccionario, como hace la pastora, me copié la pastora. La señora RAE dice que vano es algo hueco, vacío y falto de solidez. O sea, no existe. Que el vano es algo que no sirve. Vano es algo que no tiene ninguna función. Vano es algo... Yo aprendí una vez hace muchísimos años cuando estaba estudiando, intentando estudiar arquitectura, aprendí, y no lo relacioné en aquel momento, después con la Biblia me di cuenta y lo pude relacionar, aprendí que hay, cuando usted tiene en su casa una habitación con una puerta normal, no puerta corrediza, una puerta normal, la parte de atrás de la puerta se llama vano. ¿Sabe por qué se llama vano? Porque es una parte inútil, perdida, que no puede poner nada y que no sirve para nada. Es una parte que tiene que dejarla libre, entonces tiene que quedar un hueco. Lo mismo el pulmón del edificio también se llama vano, es un hueco, que lo único que sirve es de hueco. Bueno, tomar el nombre del Señor en vano significa considerarlo hueco, vacío, sin función práctica, sin, como decía acá, sin solidez. Por eso es tan importante y tanto insiste el Señor, no tomarás el nombre o mi nombre, no tomarás mi santo nombre en vano. Que dicho en otra palabra vendría a ser decir, no tomarás mi nombre por algo hueco, no tomarás mi nombre por algo vacío, no tomarás mi nombre por algo falto de solidez. Porque si a vos alguien te considera o piensa de vos o dice de vos, elija la que más le gusta, tiene las tres opciones. Ah, fulanito de tal, bueno, me la voy a agarrar con uno porque yo siempre me la agarro con el que está cerca. Ahorita Ezequiel le toca a él. Porque si se lo agarro a Sandra, capaz que después menos nos peleamos con Sandra. Con Ezequiel no nos peleamos, ¿viste? Entonces yo le digo, Ezequiel es hueco. Ezequiel es vacío. Ezequiel es falto de solidez, aunque es bastante sólido. Ezequiel es falto de solidez. ¿Cómo se siente que yo le diga eso, que hable así de usted, que piense eso de usted, que opine eso de usted y que le diga a otro eso de usted? ¿Cómo se siente? ¿No te da una sensación como de desprecio, de menosprecio, de que te está ignorando, de ningunear, de rechazo, que no te valoran? Bueno, todo eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso Él dice, no tomarás mi nombre en vano. El nombre del Señor no es en vano. El nombre del Señor no es vano. El nombre del Señor no es hueco. El nombre del Señor no es vacío y mucho menos falto de solidez, sino que todo lo contrario. El nombre del Señor es sólido. Porque el nombre del Señor, más allá de identificar como si tuviera una credencial o un documento que diga Dios, el nombre del Señor, más allá de identificación, habla de su esencia. Nos muestra cómo es Dios. Nos muestra, por decir vulgarmente, de qué está hecho, si pudiéramos decir que Dios está hecho de algo. El nombre de Dios habla del poder de Dios. O sea, cuando yo me relaciono con el nombre, y acá es la parte que tiene que ver con la oración, cuando yo me relaciono, el nombre de Dios me está hablando de su poder. El nombre de Dios, tomar el nombre del Señor en vano, es menospreciar quién es y lo que Él puede hacer en mi vida. Tomar el nombre del Señor en vano es no tener en cuenta la relación y posición que tenemos, Él conmigo y yo con Él. Y tomar el nombre del Señor en vano es no creerle a Dios, es no creer en su nombre. No digo no creer en Dios. Son dos cosas distintas. Creo en Dios, no creo en su nombre. ¿Cómo es eso? Y bueno, cuando yo era una persona más normal que ahora, creo, supongo, qué sé yo.
Era joven, recuerdo, y siempre me interesó todo lo que tenía que ver, las cuestiones religiosas me interesó, pero por una cuestión intelectual. Me gustaba indagar, conocer, estudiar. Sin ser creyentes, y mucho menos, ya me había leído el Antiguo Testamento a los 12, 13 años, pero porque me daba curiosidad. Es más, me daba un poquito de morbo. Y las historias, esas historias medio retorcidas, medio turbias, de que este se casó, se juntó con el otro, la otra con la hermana de aquel, este se metió en la cama. Yo me recopaba leyendo esas historias. O sea, pero bueno, si alguien dice que hice de la Biblia un libro pornográfico, me echan directamente, ¿no? Pero totalmente. Sí, puede pasar cualquier cosa. En esa época, en ese tiempo, yo decía, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en los santos. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas, no creo en los pastores. O sea, esa era mi postura siempre. Yo decía de esa manera. Entonces, creo en Dios, que Dios existe, pero no creo en ninguna estructura que provenga de Dios, porque todo es mentira. Bueno, tomar el nombre de Dios en vano es decir, creo en Dios, pero no creerle a Él y no creer en su nombre. Como dice Juan, capítulo 1, versículo 12. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Si usted no cree en su nombre, no tiene derecho de ser hecho hijo de Dios. Se es hijo de Dios no por contacto con Dios, se es hijo de Dios por creer en su nombre y todo lo que su nombre significa. Por eso no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y por eso es fundamental que santifiquemos su nombre. Por eso es importante que cuando yo me presento ante Dios para orar, no solamente diga, repitiendo como Dorito las palabras, santificado sea tu nombre. Es más, no tengo por qué decirlas, y si no las digo no cambia nada. Pero que cuando me presento delante de Dios, es importante que mi vida santifique, reconozca, honre, exalte, ponga en alto el nombre del Señor.